¿sí? Nosotros, ya le dije alguna vez, el conducto hepático le denominamos en imágenes colédoco, ¿sí? Entonces, estas referencias me sirven, ¿sí? Porta máximo 9-10 milímetros, hay estos que dicen hasta 12, colédoco hasta 6 o 7 milímetros, si es que seas adulto mayor, hasta 9 milímetros, o post-colecistectomía hasta 9 milímetros, ¿sí? Entonces, la vesícula es anecoica y paredes delgadas. ¿Cuánto la vesícula? Como vemos, ese día máximo 10 centímetros, 100 milímetros por 50. Más de estas medidas se llama hidrocolecisto, ¿sí? Hidrocolecisto. Entonces, la vesícula biliar tiene varias formas, varía de individuo a individuo. Entonces, anterior era el paciente en decúbito dorsal, este es en decúbito lateral, ¿sí? O en oblicuo. Entonces, igual, porta, vesícula, común y el bacinete. El bacinete es muy importante evaluar porque es un lugar en que los cálculos se enclavan, se atracan, se atrapan y no se mueven. Entonces, y me genera hidrocolecisto, colestitis aguda, por eso es importante evaluar el bacinete. ¿Sí? Evaluar el bacinete. Miren, otra forma, esto se llama acodadura. Es una acodadura de la pared posterior. Este es el fondo de la vesícula. Pared anterior, pared posterior, ¿sí? Pared anterior, pared posterior. Otro corte con un abordaje subcostal y se ve la vesícula biliar. Entonces, puede abordarlo subcostal, intercostal, ¿sí? En oblicuo, longitudinal, transverso, varias opciones, ¿sí? Vesículo, en este caso, transverso, oblicuado. ¿Eso qué es? Sí, miren, imágenes hiperecoicas, ¿sí? Hiperecoicas que me dan sombra posterior. Posterior, la famosa litiasis biliar. Factores de riesgo, básicamente 3. Genética, obesidad y sexo mujer. Pacientes con estas características, con dolor después de la ingesta de grasas, pensar en litiasis vesicular, ¿sí? Litiasis vesicular. Miren, igual, litiasis vesicular, sombra acústica posterior. Y en este caso, paredes delgadas. Por lo que el diagnóstico solamente litiasis vesicular, ¿sí? Si las paredes están engrosadas o edematosas, cambia el diagnóstico, ¿sí? Cambia el diagnóstico. Miren, igual, litiasis vesicular múltiple, toda la vesícula ocupada. Normalmente la vesícula no es muy difícil de ver, pero uno que otro paciente puede ser dificultoso, como en este caso, está ocupada casi toda la vesícula. ¿De acuerdo? Miren, cálculos barrobiliar, una pared engrosada. Este es el signo de la doble pared, entre comillas doble pared. Una pared, otra pared y al centro el edema, ¿sí? En este caso, una colecistitis aguda calculosa. Una pared engrosada con edema es síndrome de cuadro agudo, ¿sí? Colecistitis aguda calculosa. Pared engrosada y edematizada, ¿de acuerdo? Pared engrosada y edematizada. El signo de la doble pared. ¿Sí? Miren, difícil de ver la vesícula, no está muy extendida, entonces le pongo Doppler, hay flujo, el signo de la doble, entonces hay signo de colecistitis aguda calculosa. Entonces el Doppler me ayuda para ver si es agudo o no, cuando la vesícula no se define bien. Miren, la vesícula y hay aire alrededor. ¿En qué? Las vesículas pueden romperse, la pared puede romper. Si somos, miren, acá está fisurada la pared. Es una colecistitis aguda complicada. Colecistitis aguda calculosa complicada, ¿sí? Que es una emergencia.
Denme un toque, por favor. Chica. ¿Aló? Seguimos, disculpen. Entonces, miren, igual, barro biliar y cálculos, imágenes hiperecoicas, ¿sí? Multiformes y la sombra acústica posterior, ¿sí? Este es un signo importantísimo de cálculo. Y miren esta pared, está también un poco engrosada, pero no está edematizada, ¿sí? Entonces, dice la pregunta, ¿es solamente litiasis múltiple? No, el diagnóstico sería colecistitis aguda crónica calculosa, ¿sí? Pared engrosada, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, la vesícula mal definida, pared engrosada, colecitis crónica calculosa, ¿sí? Por lo general son vesículas pequeñas, esclerotróficas, que no se definen muy bien, ¿de acuerdo? Miren, las imágenes hiperecoicas que no se movilizan. Los cálculos, cuando al paciente lo muevo, cambian de posición. Y si las imágenes son hiperecoicas, no cambian de posición y no me dan sombra acústica, son pólipos vesiculares. En este caso, hay más de uno, el diagnóstico sería poliposis vesicular. Pólipos en la pared anterior y en la pared posterior, ¿sí? La sugerencia, si es que es un paciente joven, que se operen, porque algunos pueden degenerar, pueden hacerse cáncer, ¿de acuerdo? Miren este caso, la mal definida, heterogénea, pared engrosada, contenido hiperecoico, que resultó ser un cáncer de vesícula, cáncer de vesícula. ¿Pregunta hasta ahí? No, doctor, todo claro. ¿Todo bien? Entonces, miren cuánto me sirve la ecografía para vesícula. Como vemos, es un excelente método, la eco, para evaluar vesícula, ¿de acuerdo? Ahora el vaso, ¿sí? En el vaso, igual, le hago un abordaje con un paciente en decúbito lateral y decúbito ventral. En este corte, el vaso tiene esa morfología, casi en una semiluna, ¿sí? Dimensiones, máximo dicen 100 o 120, porque 120 en pacientes de altura, el vaso es más grande. Y el AP si no debe pasar de 40 milímetros, 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Entonces, ese es el vaso, este es el vaso, ¿sí? El vaso, todo este contorno, este es el vaso de contorno. Es el vaso, ¿sí? Es su diámetro longitudinal y su diámetro antero-posterior, ¿sí? Y dijimos, este es el espacio virtual llamado espleno renal. Espleno renal, ¿de acuerdo? Miren el vaso, un poquitín dilatado, ¿sí? Y si le pongo aquel Doppler, la vena esplénica dilatada. Ya lo vimos, pues el signo de hipertensión portal. Hipertensión portal. Es el vaso con un corte T, transversal, que es el que menos me ayuda, y tengo el vaso. Entonces, muchas veces en imágenes, aunque no esté el vaso en dimensiones absolutas grande, pero si es un vaso ovoide, ya no en media luna, podemos decir como una leve esplenomegalia, ¿sí? Un signo indirecto de muchas patologías. Por ejemplo, las anemias hemolíticas, ¿sí? Nos dan esplenomegalia y varios cánceres, ¿sí? Mira, en este caso, una esplenomegalia marcada, vaso grande, vaso grande, ¿sí? Grande los vasos. Entonces, esplenomegalia. En este caso, una lesión hipoecoica heterogénea dentro del vaso que
correspondía a un linfoma, pero también puede ser metástasis o un enema primario de vaso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, No, dudas? ¿Todo bien? todo claro, doctor. Este es uno de los estudios que más nos piden los urólogos, ¿no? ¿Sí? Pero alguien puede decirme qué le falta a ese, digamos, si es que fuera una orden, una solicitud de estudio, ¿qué le falta? ¿Lo ven? Le falta un par de cosas, ¿sí? Debería decir renal bilateral o de riñones y prostática y vesical funcional, ¿sí? Funcional implica a máxima represión del paciente, mido el volumen, lo mando al baño que miccione y veo cuánto queda de residuo post-miccional. Entonces, la orden debe ser así, ¿sí? Ecografía de riñones o renal bilateral o renal bilateral, coma, prostática y vesical funcional. ¿De acuerdo? Esa es la evaluación completa ecográfica de riñones, vejiga y próstata. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando lo indiquen, indíquenlo así. La posición puede verse en decúbito ventral y en decúbito lateral. ¿Sí? En decúbito lateral. Sabemos que el riñón izquierdo está un poco más alto que el derecho por el hígado. O al revés, si quieren, el derecho más bajo que el izquierdo por el hígado. En un corte longitudinal se ve así el riñón, ¿sí? Hemos visto en práctica, con algunos, diferenciamos el parénquima renal, el seno renal, la corteza, con los de Bertin y las pirámides renales. Renales. El diámetro L, el promedio en adultos es de 9 a 12 centímetros, ¿sí? 9 centímetros. Y acá de 4,5 a 6 centímetros el T. Esas son las dimensiones promedio. En niños varía mucho de acuerdo a la edad y el, entonces eso se maneja en tablas, ¿de acuerdo? Entonces, el riñón en un corte longitudinal, diámetro, entonces, la corteza en este caso, ¿sí? El seno renal debe ser hiperecoico. Si el seno es anecoico o hipoecoico es porque hay dilatación, la primera causa. La otra se puede ver algún quiste, pero la primera es dilatación, que se llama, puede ser ectasia o hidronefrosis, leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces, diámetro longitudinal, el parénquima renal, ¿sí? Miren, riñón, este sería, a ver, acá, ¿no? Y acá sería parénquima renal, con esto es Bertin, la corteza o la cortical y la médula renal. Y todo esto, el seno renal que se ve hiperecoico, ¿sí? Hiperecoico, ¿de acuerdo? Igualmente acá el riñón, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahora hacemos en el corte transversal, que hablamos por lo superior, el ilio-renal y el polo inferior, ¿de acuerdo? Polo inferior y se ve más o menos así, ese es el esquema que se debe ver en ambos riñones, ¿de acuerdo? Mínimo igual en dos posiciones y que el paciente inspire y quede en apnea. Por eso decíamos que la ecografía no es un estudio para pacientes que no colaboran. Entonces miren cómo se ve el polo superior, ¿sí? Acá en mi transductor, acá la imagen, ilio renal, ¿sí? Ilio renal,
¿Para qué me sirve esto del hilio? Para ver uréteres, pelvis renal y vasos renales. Los uréteres en condiciones normales no se ven por ecografía. Puede verse el extremo proximal o medio de veces cuando están dilatados. Si no, no se ven. Y el polo inferior. ¿Sí? Polo superior, hilio renal, polo inferior. Entonces, mínimo en 2 cortes para evaluar cada estructura. Y este es el Doppler renal de un hilio. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, en el caso de biopsias, le pongo Doppler y le digo al nefrólogo, o si hago yo la biopsia, meteré mi aguja acá, pues. No acá porque el paciente va a sangrar, ¿sí? O acá. Entonces, aguja donde no haya vasos renales, entre otras aplicaciones. ¿En qué me mucho también? En pacientes hipertensos hay que hacerle Doppler, buscando la estenosis de la arteria renal. ¿Sí? Pacientes que no le encuentran la causa, pide el cardiólogo Doppler renal, que es un arte hacer, es complicado hacer. Miren este caso, un riñón mal definido, una lesión heterogénea, hiperecoica, vascularizada, ¿sí? Resultó ser un carcinoma de células renales. Pero si en este caso encontramos un caso así, no queda ahí. Tenemos que hacerle mínimo urotem con contraste, o si no a veces resonancia. Pero basta creo que con una urotem con contraste. Entonces también podemos ver cáncer, ¿sí? Cáncer. Y los quistes que son muy comunes a partir de los 40 años. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No, doctor. Todo está bien. Pasamos a la vejiga, igual los planos de corte, ¿sí? Mínimo son 2. Requisito, para que el paciente nos entienda, señor o señora, cuando ya no aguante las ganas de orinar, pasa a estudio, o sea, con vejiga a máxima represión. Así se ve la vejiga, como un triángulo invertido, ¿sí? En el corte longitudinal, sería este corte, el azul, y el marrón, un corte transversal. Mido los 3 diámetros, con noción práctica, y me sale un volumen, ¿sí? Sugieren que mínimo sea 250 centímetros cúbicos para poder bien ver la vejiga. ¿Por qué? Hace esto que las paredes se distiendan, si no, tengo pseudo engrosamiento de paredes. ¿Sí? De paredes. Entonces, ahí esto, el volumen postmiccional debe ser máximo el 10% del premiccional. Y algunos estudios dicen que en mujeres puede llegar hasta el 15%, especialmente si son multíparas. ¿Sí? Entonces, pero el 10 es lo más aceptado, máximo. Y si pasa ese porcentaje, es ya una retención urinaria y hay que buscarle la causa. ¿Sí? Miren, corte longitudinal, si ves la vejiga, y corte transversal. Diámetros máximos en los 3 y tengo el volumen premiccional. ¿De acuerdo? En práctica ya lo hemos dicho con algunos. ¿Sí? Entonces, el diámetro, este sería el AP, el L y el T. Y me da ¿sí? Me da el volumen premiccional. Paredes delgaditas, prácticamente imperceptibles. Y contenido anecoico, ¿sí? Es muy fácil de ver, casi siempre, litos en vejiga. Es fácil de ver, ¿sí? Pero con vejiga distendida. Miren, esta imagen hiperecoica dentro de la vejiga, que le pongo Doppler, pinta bastante, pinta entre comillas, eso implica que está bastante vascularizada, pero resulta ser un hemangioma vesical. Los hemangiomas
los que hacemos imágenes, estamos obligados a enfatizar para que no biopsien, sino no para el sangrado. Miren qué pasaste en el INEM, que han biopsiado hemangiomas, ¿sí? Entonces estamos en la obligación de decirles es un hemangioma o puede ser un hemangioma, ¿de acuerdo? Puede ser un hemangioma. ¿Pregunta hasta ahí? No, doctor. Todo bien, listo. Próstata en hombres, igual el requisito, vejiga distendida, ¿sí? Vejiga distendida, idealmente a máxima represión. Dos cortes para evaluar, el corte transversal y el corte longitudinal, ¿de acuerdo? Transversal y longitudinal, ¿sí? Este es el corte, el L y la próstata lo veo casi como un triángulo. Y en el T lo veo de forma ovoide. Diámetros máximos en los tres y tengo el volumen prostático, ¿sí? El diámetro, el AP, el L y el T. Y el T. Y eso me da el volumen prostático, ¿sí? La próstata, casi como un triángulo, el L, el AP y el diámetro transversal, ¿sí? Entonces, ¿sí? Diámetro longitudinal, AP y transversal. ¿De acuerdo? Acá tengo, ¿sí? Bien distinguida la vejiga, corte transversal. Esto, miren, sigan esto, más hipoecoico en la próstata. Y este es un corte longitudinal, ¿sí? Y esto es pregunta de examen. Tienen que aprenderlo porque esto va a venir sí o sí en el examen, ¿sí? Los grados de la hipertrofia prostática. Dicen las tablas que hasta 20 grados es normal, perdón, hasta 20 gramos es normal, ¿sí? Y son rangos amplios para el grado 1 hasta el cuarto. Normalmente o habitualmente, el protocolo dice que el grado 1 y 2 es manejo médico, ¿sí? Con la famosa tamsulosina. Y el 3 y 4 es manejo quirúrgico. Por eso es importante, porque el paciente pregunta, doctor, ¿y ahora qué hago? Entonces, ustedes van a sugerirle. Grado 1 y 2, normalmente o habitualmente es manejo médico, y el grado 3 y 4 es manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Entonces, depende de esa tabla que va a venir en el examen. En esta próstata, hipertrofia. ¿Sí? Grande, el T, L y AP. T, L y AP. ¿Sí? Entonces, la próstata normal y la próstata hipertrófica. No le ponemos benigno o maligna porque no es lo correcto. Hay hipertrofias que son benignas y hay algunas que se asocian a cáncer. Por eso que lo correcto es poner solamente hipertrofia de próstata más el grado, ¿sí? No benigna ni maligna. Miren, este es un grado 4, posiblemente bien grande. Y lo que más se hipertrofia es el lóbulo medio de la próstata. En este caso, el lóbulo medio que está entrando hacia la vejiga y da todos los síntomas urinarios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, No, aportes? Entonces, lo que hemos visto es un abordaje transpélvico de la próstata, pero en Europa y Estados Unidos hacen abordaje transrectal. ¿Cuál es la ventaja? Que permite hacer biopsias ecoguiadas. ¿Sí? Esta es una imagen transrectal de próstata con Doppler que resultó ser un cáncer de próstata. Cáncer de próstata. ¿Sí? Ahora evaluamos útero y ovarios en
obviamente en las damas, ¿sí? Dijimos que la vía ideal es la transvaginal, pero si son niñas, adolescentes o mujeres vírgenes, hay que hacer transpélvica, ¿sí? Requisito, vejiga distendida, a máxima distensión, ¿sí? Este es el útero, en un corte longitudinal, ¿lo ven? Este es el útero, este es el endometrio, línea blanca, y este es el útero en un corte transversal. Y acá está viéndose el ovario derecho, ¿sí? Ovario derecho. ¿Cuánto mide en promedio el útero? 6 a 7 centímetros en nulíparas. Y el T, 4 a 5 centímetros. Y el AP es este, 3 a 4 centímetros en promedio, ¿sí? Luego mide el tamaño. Cuando hay, básicamente, pospartos, posembarazos y esta patología muy común, ¿verdad? Que es este útero, aumentado de volumen, grande, con lesiones ovoides en su interior, que corresponde ser miomas, ¿sí? Útero miomatoso, ¿sí? Causa muy común de infertilidad o de abortos, ¿sí? Puede haber por los miomas, por los miomas. ¿Alguien sabe por qué está esa imagen? ¿O la diferencia entre ambas imágenes? Un punto El más en su promedio. que el útero estuviera en una imagen en forma horizontal y en la otra de forma vertical. Es la idea, pero no es la razón, ¿no? A ver, varias diferencias. Esto es un abordaje transpélvico y es un útero anteverso flexo. Este es un estudio transvaginal y es un útero retroverso. Es importante estas, especialmente en los abordajes quirúrgicos, ¿sí? Y miren, el útero se ve mucho mejor vía transvaginal. Y acá lo vemos, el endometrio mejor definido, ¿sí? Y este es el famoso, acá, es su espacio virtual, el fondo de saco de Douglas, muy común de líquido libre, cúmulo de líquido libre. Entonces, es un espacio virtual. Esto es el fondo de saco de Douglas, un saco de Douglas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el ovario. Miren, pequeños imágenes anecoicas que son los folículos, ¿sí? Hasta 20 milímetros son folículos normales. De 20 a 30 folículos son quistes funcionales. Hay que seguirlos. Igual un ovario, si es que hubiera duda, pongo el Doppler y delante de los vasos ilíacos están los ovarios y la F de folículos. Folículos, folículos, folículos. ¿Sí? Un ovario normal, entonces, ¿sí? Es un ovario normal. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Estamos acabando. ¿Sí? Miren este. Este es un quiste grande, una imagen anecoica, ovoide, pues delgadas, ¿sí? Pongo el Doppler alrededor solamente y me resulta ser un quiste de ovario. De 30 a 50 centímetros hay que seguirlo. Perdón, de 3 a 5 centímetros se lo sigue al quiste y más de 5 centímetros, la sugerencia es que se operen esos quistes. Y esto es un ovario poliquístico, ¿sí? Los criterios dicen, en este caso ovario poliquístico bilateral, ¿sí? Más de 10 quistes menores a 10 milímetros y el volumen del ovario más de 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Y eso me dará poliquistosis ovárica bilateral. Miren esta lesión, miren esta imagen, es un quiste que no hay nada adentro, es un quiste simple. Le pongo el Doppler, solo flujo en la pared. Pero en cambio esta imagen es un quiste complejo y le pongo el Doppler, tiene vascularización. Resultó ser un cáncer de ovario, que son agresivos, ¿sí? Son agresivos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien?
Sí, Estamos doctor. acabando una clase. Como tareita, averiguan qué es eso, van a ir en el examen, ¿sí? Esas imágenes y también averiguan a qué se refiere estos estudios y si se usa o no, para qué se usa, cómo se hace, en qué consiste. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, eso es la primera parte. ¿Pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Todo está claro, doctor. Listo. ¿Se ven, muchachos? Hola, ¿me escuchan? Está un poco lento, creo, doctor. Sí, está compartiendo, pero ya apareció ya, doctor. Listo. Ya entonces, a ver, esta es una cosa más rápida, y la mitad, digamos, y completamos con redundancia la próxima, ¿sí? Entonces, evaluación tomográfica de abdomen y pelvis. Para compartirles, como recuerdo con mi historia, esta es la primera promoción de residentes en el hospital y el tomógrafo antiguo que no está, un General Electric, 16 cortes, que en su momento fue el mejor de la región también, ¿no? Ahora ya no está, solamente queda como anécdota. Y miren el equipo, éramos pocos en rayos X, éramos más de 40. Entonces hemos ido creciendo progresivamente, ¿sí? Recuerden, es la posición para que se haga la tomografía de abdomen y pelvis, ¿sí? Paciente en decúbito dorsal, manos hacia arriba. Por eso que si están fracturados, no ponen las manos, va a ser casi imposible hacerle la tomografía, ¿de acuerdo? Eh, los límites es muy importante que lo sepan, ya lo hemos hablado en práctica algunas veces, porque de acuerdo a eso ustedes le piden al tecnólogo que lo haga más arriba o lo haga más abajo. Para los que no están en la práctica, esta imagen se llama el Scout, por programa, ¿sí? O imagen planar. Y le permite al tecnólogo programar el estudio. Le va a decir a la máquina, hazlo desde acá hasta acá, ¿sí? Desde acá hasta acá.
que en el abdomen superior es bases de tórax hasta la cresta ilíaca. Ese es el abdomen superior. El abdomen inferior, de cresta ilíaca hasta tuberosidades isquiáticas. Esos son los límites. Y el total, o si quieren abdomen y pelvis, desde bases de tórax hasta tuberosidades isquiáticas. ¿De acuerdo? Entonces tienen que saber esos límites. Si, por ejemplo, hay un problema, digamos, la próstata, sigmoides, no lo voy a pedir pues un superior, ¿no? Tendré que pedirle un inferior. Para eso me sirve conocer los límites, ¿sí? Ya saben, las imágenes se adquieren acá y se trabajan en la estación de los tecnólogos. Estación de los tecnólogos. Y ahora más estación. Entonces, la adquisición, recuerden que es en el plano axial. En el plano axial y lo vemos en ventana mediastinal, ¿sí? En este caso es una tomografía contrastada. Les pongo esto porque la sin contraste ayuda muy poco, salvo para ver calcificaciones y cuerpos extraños metálicos, sino la indicación de la sin contraste es prácticamente nula. Entonces, siempre hay que pedir tomografía con contraste, ¿sí? La aorta, la porta, ¿sí? El estómago, parte del estómago, vaso, hígado, ¿sí? Derecha de paciente, izquierda de paciente, anterior, posterior, ¿sí? Las imágenes me lo presentan de arriba hacia abajo, es decir, en el sentido cráneo-caudal. Avanzando, hígado para el vaso, aparece el riñón derecho, riñón izquierdo, aorta, ¿sí? Porta, la cava por acá, riñón, ¿sí? Esto es la vena renal. ¿Por qué sé que es la vena? Porque pasa delante de la aorta. Fuese la arteria está acá, que va a venir a la aorta. La vesícula, hipodensa, acá vamos el hígado, miren la grasa, como se ve negra, y empieza a aparecer el colon, ¿sí? Voy bajando, y se acaba el hígado, entre comillas, los riñones, la aorta, la cava, veo la aorta más intensa, más blanca, más hiperdensa que la cava por la fase, está en una fase arterial, Si oxida ver cava, tengo que decirle al tecnólogo, hazme una fase venosa, una fase que se vea la vena cava, ¿sí? La grasa, intestinos, vejiga, parecido al contenido de la bilis, hipodenso, recto, ¿sí? Y las partes óseas, ¿de acuerdo? Y voy entrando al perine, los músculos acá. Entonces, grasa, grasa, grasa. Miren, cuando hay, por ejemplo, anasarca, ¿qué es anasarca? ¿Alguien sabe qué es? ¿Un edema generalizado? Solero generalizado. Entonces acá, esta grasita se va a ver hiperdensa. Entonces, una de las causas que, pues lo que es importante la grasa que se vea negra, hipodensa, ¿sí? Reconstrucciones en el plano coronal. En este caso, ¿sí? De adelante hacia atrás. El hígado, una parte, volumen parcial, el hígado, voy avanzando, la porta, que se está dando en izquierda y en derecha, para el hígado, riñón, derecho, izquierdo. Esta es la aorta y las arterias renales, ¿lo ven? Salen de la aorta. El vaso, la grasa, intestinos, no es el mejor estudio para ver intestinos ni colon,
puedo ver patología, pero no es un estudio, los riñones y atrás los músculos lumbares, ¿sí? Psoas ilíaco, esto es importante ver porque es muy común de sitio de abscesos, ¿sí? Muchos abscesos se ubican acá. Es importante evaluar el psoas ilíaco en un plano longitud, en un plano sagital. Igualmente empiezo a ver el hígado, riñón derecho, avanzo, ¿sí? Miren, la columna vertebral, la aorta, ¿sí? Delante no hay nada. Si es que hubiera algo entre ellos, es normalmente adenopatías. Avanzo hacia atrás, el hígado, la cava, miren, está yendo hacia el corazón, ¿sí? Cava, eh, el hígado, la vesícula, riñón y puedo ver en la estación de trabajo un órgano en los tres planos cuando haya duda. Digamos, tengo una lesión, lo pongo en mi cursor y me marca los tres planos la lesión que yo quiero ver. Por eso que les digo que los informes se hacen de las estaciones de trabajo, ¿sí? El requisito para hacer un estudio contrastado, paciente en ayunas, creatinina normal y preguntarle que no tenga alergia a mariscos o al yodo por el riesgo de la alergia cruzada. ¿De acuerdo? Lo que puede la tomografía, pero más es marketing que otra cosa, particular, solamente para que le cobren más. En general no me sirve mucho. Miren lo que puede reconstruir. Volumen rendering o reconstrucciones en 3D. En este caso, si es que hubiera alguna hernia de pared, por ejemplo la de Spiegel, sí me podría ayudar. Intestinos huesos, sí me puede ayudar en fracturas. Como lo compresamos, la tomo, no ve discos intervertebrales. No me sirve para ver eso. Eso es con resonancia magnética, ¿sí? Reconstrucción en 3D. ¿Y eso qué es? ¿Alguien sabe? ¿Esa imagen qué es? ¿Se estudió? ¿Nadie? Es la famosa colonoscopía virtual. Pacientes que no son tributarios o no es posible realizarles una colonoscopía convencional, se les ofrece como alternativa la colonoscopía virtual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ese es cómo se ve la colonoscopia, que es bien tedioso de informar, porque hay que ir espacio por todo el recorrido informando. Y el colon debe estar bien preparado, bien limpio, si no nos dan pseudo positivos, ¿sí? Pseudo positivos. ¿Pregunta hasta acá? Esto es más corto. No, ¿Todo claro? Esto queda para la próxima, ¿sí? Son 10 para las 10, 7 minutos de 7 minutos de intervalo hasta que se prepare el grupo para exponer y seguimos, ¿ok?
¿Listo, muchachos? ¿Quién Eh, expone? sí, buenas noches, doctor. ¿Sí se ve la Buenas pantalla? noches. Sí, Karen, sí. Manejen el tiempo, por favor, es importante. Ya, doctor, ya ahora empezamos. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de la estetosis hepática y de la Buenas noches, esplenomegalia. Karen. Esto basado en base al diagnóstico por imágenes. Vamos a empezar con la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es definida como la acumulación de triglicéridos de grasa en los hepatocitos, en las células hepáticas. ¿Cuáles vienen a ser las causas de esta esteatosis? Hay una esteatosis hepática alcohólica y esteatosis hepática no alcohólica. Esteatosis hepática alcohólica, como su mismo nombre lo dice, el paciente es un paciente crónico con consumo elevado de alcohol, un consumo crónico, y la estatosis hepática no alcohólica está relacionado a otros factores de riesgo. Tenemos el síndrome metabólico, como es el sobrepeso, la obesidad, el paciente tiene diabetes mellitus o resistencia a la insulina, dislipidemia. Así también hay otros fármacos que pueden generar esteatosis y también enfermedades inflamatorias crónicas. Aquí vamos a ver lo que comúnmente se ve en una anatomía patológica, que vamos a ver estas gotitas blanquitas, son gotas de lípidos, gotas de grasa, en el interior de los hepatocitos que van a estar desplazando al núcleo, que son los moraditos, desplazan al núcleo en la periferia. ¿Cómo vamos a abordar una estetosis hepática? Generalmente los pacientes son asintomáticos y vamos a ver los factores de riesgo, los análisis de laboratorio, que quizás las transaminasas pueden salir elevadas, y vamos a enfocarnos en las pruebas de imagen. Esto a través de la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Vamos a empezar con la ecografía. La ecografía va a ser el primer estudio que vamos a realizar. ¿Y qué es lo que vamos a observar aquí? Esto es lo normal, ¿no? Viene a ser una ecografía en donde vamos a ver que el hígado va a tener en su parte inferoposterior una estrecha relación con lo que viene a ser el riñón derecho. Y lo normal vamos a encontrar una ecogenicidad homogénea, que quiere decir que el hígado con el riñón, con la corteza renal, van a ser casi de la misma ecogenicidad. Pero en la estetosis hepática lo que vamos a encontrar es un hígado brillante, como se menciona. Va a aumentar la ecogenicidad del hígado. Como vemos aquí, que el hígado se ve más clarito que la corteza renal. Eh, ya, esta vendría a ser una ecografía hepática en el plano longitudinal, donde nuevamente, como el hígado va a estar en relación a lo que viene a ser el riñón derecho, y vamos a ver que va a haber una hiperecogenicidad del hígado, ¿no? Se va a ver más clarito en relación a la corteza renal, que lo normal es que ambos sean del mismo color. Y en el otro vamos a encontrar un plano oblicuo, donde vamos a ver al hígado más claro. Esto debido a la esteatosis. Ya, ya. Ahora vamos con la cetosis hepática por medio de la tomografía. Esta principalmente se la hace sin contraste. Bueno, lo normal en una tomografía es que la densidad del hígado sea de 8 a 10 unidades Hounsfield por encima del vaso. Ya que el hígado va generalmente de más 55, más 65 unidades Hounsfield, mientras que el vaso va de 40 a 55. No obstante, cuando nosotros tenemos esta esteatosis, esta relación se invierte, ya que el hígado va a estar por debajo de 10 unidades Hounsfield del vaso. Ahora, esto se da más que todo por dos mecanismos. El primero es que nosotros tenemos, por ejemplo, este parénquima normal del hígado. Sin embargo, a medida que esta esteatosis va aumentando, los triglicéridos aumentan, ¿no? Y va a desplazar lo que viene a ser las proteínas, el agua, entonces, por lo tanto, va a disminuir el parénquima, va a disminuir su densidad, y también hay que recordar que la grasa es hipodensa, por eso, ya que va de menos 100 a menos 30 unidades Hounsfield, por eso este hígado se verá con una menor densidad y también con respecto al vaso.
Y también otro aspecto a evaluar es el contorno vascular, ya que en una inflamación grasa muy severa, esta se puede ver incluso una atenuación menor a la de los vasos, tal como se observa acá. Y esto se da porque los vasos presentan unas unidades Honfield de más 30 a más 40. Entonces, si está por debajo de este nivel, de esta densidad, se verá mayor hipodenso. Además, otro dato muy importante es que algunas literaturas mencionan que a medida que va aumentando los miligramos de triglicérido, se va disminuyendo 1,6 unidades Honfield por gramo de tejido hepático. Ya. Ahora vamos a ver una esteatosis difusa, pero con una zona focal de mayor infiltración grasa. Es decir, que hay una zona que se va a ver más hipodensa con respecto a las demás del hígado, tal como se observa acá, que específicamente se ve en el segmento 4B de este. Lo característico de esta tomo es que es con contraste, ¿no? Y esto se da porque se quiere, más que todo, descartar lo que viene a ser los lipomas o algunos tumores. Y es por eso que es muy importante ver que esta esteatosis hepática no genera este efecto de masa. Por eso sin efecto de masa, ya que no genera una deformación quizás o altera lo que viene a ser la parte vascular de los vasos del hígado. Ahora, con respecto a las ventajas y desventajas de esta esteatosis hepática frente al tomo, es que, por ejemplo, esta no es operador dependiente, permite una visión objetiva de las unidades Honfield, como vimos, y es buena para diagnosticar 2 grados, que es el segundo y el tercero, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad. Además, permite ver, como ya vimos, si es una enfermedad difusa y focal. Otra es que las desventajas es que, como ya vimos, se usa la radiación y también algunos pacientes, como vienen a ser como esta lesión focal, o sea, se usa tomografía con contraste, pero como las mayormente son difusas, no es bueno usar mayormente con contraste, y la hipodensidad del hígado va a estar afectada por diversos factores, entre ellas el hierro, el glucógeno y algunos fármacos. Otra es la poca sensibilidad, pero con respecto a lo que viene a ser el grado 1, que es el grado leve, cuando la grasa es menor a un 30%. Y otra desventaja es que no diferencia estatosis simple de una esteatopatitis, ya que para ver esteatopatitis se recomienda más que todo una biopsia. Y bueno, eso sería con respecto al tomo. Ahora, en relación al abordaje de la esteatosis hepática por resonancia magnética, esta viene a ser este es el método más sensible para detectar grasa intrahepática. Es capaz de detectar grasa desde tan solo el 3%. Y además utiliza 2 técnicas que vienen a ser por cambio químico o CSI y también por espectroscopía, ¿no? O MRS. De estas dos, pues la MRS viene a ser la más específica. Ambas me proporcionan, ¿no?, un porcentaje, pero viene a ser esta última, pues la más precisa de las dos. Y se define, ¿no?, una estetosis cuando hay una cantidad de grasa intrahepática mayor o igual a 5%, que se refiere a la cantidad de grasa que se encuentra dentro de los hepatocitos. Y o en relación, ¿no?, de todos. Bueno, en relación a lo que es la grasa también tiende a distribuirse en el hígado, sea de forma difusa, pero también puede ser de forma localizada, ¿no? Por ejemplo, en la localizada hay algunos lugares donde se prefiere esa acumulación, por ejemplo, que viene a ser en la parte anterior al segmento 4, también puede ser adyacente al ligamento falciforme y también al ligamento redondo. En las imágenes sacadas por resonancia magnética pueden ser en secuenciación T1, pero también en T2. En T1 hay muchas maneras, pero si se trata de esteatosis, se prefiere la de fase y el fuera de fase. Estos dos corresponde al cambio químico, ¿no?, CSI. Y esta última MRS viene a ser la que mencioné que era más precisa, pues se requiere estudios un poco más complejos, ¿no? Los términos que se utilizan son hiperintenso para lo brillante, hipointenso para lo más oscuro. Lo oscuro, por ejemplo, el agua es oscuro en T1, es brillante en T2, la grasa es brillante en T1 y también en T2. Por ejemplo, esta imagen, estas dos imágenes de resonancia magnética, la primera se observa que el líquido cefalorraquídeo es oscuro, ¿no? Por lo tanto, me sugiere que debe ser un T1. Y en la segunda imagen me muestra un líquido cefalorraquídeo que es hiperintenso, me sugiere que debe ser una secuencia T2. Y también se puede observar que la grasa intraabdominal, en ambos casos, tanto T1 T2, es hiperintensa.
Cuando se refiere al estudio en T1, tanto en fase y fuera de fase, en sí toma como base las diferencias en la frecuencia de la resonancia que tiene el agua y también la grasa. Entonces, si tomo una imagen, por ejemplo, en fase, siempre se va a sumar esas frecuencias, agua más grasa. Y si es que tomo una imagen fuera de fase, voy a restar esas frecuencias, agua y grasa. Entonces, por ejemplo, si es un hígado sano, tomo imagen en T1, bueno, en fase, va a haber una determinada intensidad y en fuera de fase también va a tener una determinada intensidad, donde la diferencia entre una y otra no va a ser mucho, o sea, va a ser un poquito más intensa en fase y en fuera de fase va a ser un poco menos intensa, pero no va a ser muy significativa porque en sí es un hígado sano, no tiene una grasa significativa, así que la suma de ambas o la resta de ambas no es algo tan significativo. En cambio, si se trata de un hígado graso, tomo una imagen en fase, me va a dar una imagen muy hiperintensa. Y si tomo una imagen fuera de fase, la imagen va a ser más hipointensa de lo habitual, dado que como hay más grasa, la suma es mayor y la resta también tiende a ser un número menor. Tomo como referencia siempre el vaso, ya que es un órgano que comúnmente no tiene grasa y eso es la referencia, ¿no? En esta diapositiva se muestran 6 imágenes de una misma persona, se han tomado en un mismo corte y se han realizado por diferentes técnicas de resonancia magnética, donde en A y en B, por ejemplo, en fase se observa un hígado que es hiperintenso en toda su extensión. En B también es un hígado, pero ahora es más hipointenso de lo habitual. Se observa que hay una buena diferencia de intensidades y además puedo notar que en B también hay una zona más hipointensa, ¿no?, que el resto, lo que sugiere que esta zona en el lóbulo derecho tiene mayor contenido de grasa. En un hígado sano no habría tanto esta diferencia, como por ejemplo, como tomo referencia en el vaso, este es el vaso, y no se observa una gran diferencia, ¿no?, entre una imagen tomada de fase y una tomada en fuera de fase. C y D son imágenes tomadas en T2, se observa el líquido cefalorraquídeo hiperintenso en C. En D, cuando se realiza una supresión de grasa, se ve la diferencia con la T2 normal. Normalmente, cuando hay una esteatosis hepática y a veces se acompaña de masas en el hígado, se puede, o sea, y realiza un estudio, ¿no?, con ecografía o tomografía computarizada, se dice que es un poco difícil identificar esa masa y ahí es más útil la resonancia magnética porque puedo suprimir la grasa y entonces lo identifico con más facilidad. E y F vienen a hacer imágenes en T1, pero ahora con contraste, y se observa, ¿no?, la hiperintensidad de la aorta y también en la fase ya portal, una disminución, ¿no? Generalmente estas son útiles para identificar patologías, por ejemplo, los hemangiomas a nivel del hígado. Estas dos imágenes tomadas en T1, la primera es en fase, se observa un hígado que es hiperintenso, y en B un hígado hipointenso, ¿no?, donde resalta, por ejemplo, en el lóbulo derecho una mayor hipointensidad. Entonces, esto es un caso de esteatosis hepática difusa y, bueno, si es ese caso, por ejemplo, tomo como referencia también el vaso y el vaso no varía tanto, ¿no?, la intensidad entre fase y fuera de fase. Entonces, me indica que es una esteatosis hepática difusa. En estas imágenes de diferente corte, pues, bueno, ambas tienen el mismo corte, ¿no? Bueno, se puede observar que en fase el hígado se observa pues, de forma hiperintensa homogénea en A y en B es de forma hiperintensa también, pero hay una zona donde es hipointensa. Esta zona hace referencia a una esteatosis hepática focalizada. Cuando se presenta estos casos también pueden asemejar la presencia de masas dentro del hígado, no sea neoplasia o tumores, y se puede diferenciar una de otra fijándome en que tiene una densidad grasa, en que está localizada en los lugares más frecuentes donde tiende a acumularse este tipo de grasa localizada, y como mencioné anteriormente, y también no tiene el efecto de masa como mencionó mi compañera, es decir, no va a comprimir los vasos intrahepáticos y también no tiene un efecto de masa, ¿no?, sobre los otros órganos. Las ventajas de la resonancia magnética es que tiene alta sensibilidad, casi el 100%, me da un porcentaje bien preciso ahí en el software, ¿no?, donde se analiza, y también no usa radiación. Como desventaja es que cuesta más, también de que hay algunos resonadores que no tienen el hardware necesario para realizar las pruebas cuantitativas de esteatosis, ¿no?, lo que es el CSI y también la MRS. Eso es en relación al estudio de resonancia magnética.
Bien. Buenas noches con todos. ¿Sí se observa mi pantalla? Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar sobre la esplenomegalia, pero para hablar de la esplenomegalia vamos a hablar principalmente de cómo se vería antes un vaso de manera normal mediante estudio por imágenes. Nosotros sabemos que el vaso es un órgano intraperitoneal, sabemos que se encuentra en una posición superior, posterior y lateral en el hipocondrio izquierdo. Y bueno, cuando nos vamos al estudio por imágenes, lo que nosotros vamos a ver es que dentro de sus medidas, en la dimensión caudal, bueno, en su dimensión longitudinal tenemos que normalmente debe ser hasta máximo de 12 centímetros, al igual que su dimensión anteroposterior, que debe llegar máximo hasta 3.5 centímetros. Esto es importante para determinar si es que el vaso está dilatado o está de manera normal. Por otro lado, como vemos en esta imagen, vemos que el vaso se encuentra encima de la 12ª costilla posterior. Como vemos acá, esto es importante, les voy a decir más adelante por qué. Y finalmente también es importante mencionar que de manera general el vaso se encuentra a una igual densidad, intensidad y ecogenicidad respecto al riñón izquierdo. Ahora, algo importante a mencionar también acá es que como vemos el vaso está cubierto o bueno, está tapado por lo que es el estómago. Es por eso que dentro de los medios imagenológicos para su estudio se descarta en primera instancia la radiografía, porque como les he mencionado, el estómago tiende a tapar a lo que es el vaso, como podemos observar en esta imagen. Ahora, ¿para qué serviría en todo caso la radiografía en lo que es el vaso, que raramente se usa, no es recomendado? Simplemente acá, como podemos observar, podríamos ver, ¿sí se ve ¿sí se ve? Ya. Como podemos observar acá, veríamos un vaso dilatado que sobrepasa la 12ª costilla. Entonces, podría decirnos a grandes rasgos que estamos hablando de una esplenomegalia, más no de manera exacta, ¿no? Entonces, ya que se descarta a la radiografía, entonces, ¿qué es lo que se recomienda para el estudio por imágenes del vaso? En primera instancia, siempre la ecografía. Y ya, bueno, después la tomografía y la resonancia magnética. A continuación les voy a explicar por qué. Tenemos entonces la ecografía de vaso que les he mencionado que es lo recomendable. ¿Por qué? Aparte de ser más rápida, esta nos permite medir a lo que es el vaso y también incluso aparte de sus menciones, también su volumen. Aparte de eso podemos ver a grandes rasgos qué es lo que se necesita para, por ejemplo, determinar una esplenomegalia, el parénquima del vaso. Como podemos observar acá, siempre debe ser de manera normal un parénquima homogéneo. Aparte de eso, debe tener una forma de semiluna y las dimensiones que ya les he mencionado anteriormente. Un vaso máximo debe tener 12 centímetros en su plano cráneo-caudal. Y también máximo 3.5 centímetros en sus dimensiones anteroposteriores. Entonces acá observamos una imagen en la que también observamos, como les he mencionado anteriormente, que debe tener igual ecogenicidad que la corteza del riñón, como podemos ver acá. Acá un ejemplo más en la que vemos al vaso y tiene la misma ecogenicidad que el riñón. Esta es una manera de guiarnos también, ¿no? Ahora, ya les dije que la ecografía es lo que se solicita en primera instancia para ver si es o comprobar una esplenomegalia. Pero ¿en qué caso se utilizaría una tomografía de vaso? Esta sería más con el fin de ver el parénquima del vaso y llegar o aproximarnos a la causa de esa esplenomegalia. Más no, como les he mencionado, es de primera instancia. Ahora, ¿cómo se utiliza la tomografía de vaso en caso pues se solicite? Sería sin contraste, depende a otras patologías que se quieran buscar respecto al vaso. Si es que es sin contraste, lo que se va a ver es un vaso homogéneo, como podemos observar acá. Ahora, una vez que se aplica el contraste, ya sea para la búsqueda de otras patologías, ya sea de tumores o alguna normalidad en el parénquima, tenemos dos fases, la fase arterial y la fase venosa. La fase arterial vamos a tener un aspecto atigrado, esto es importante mencionar, debido a que muchas veces lo confunden con algo anormal. Sin embargo, lo que acá se está mostrando, lo que se está resaltando, son las arterias esplénicas. Ahora, ya cuando va pasando pues el tiempo después de la aplicación del contraste, se da la fase venosa, en la que nuevamente el vaso pasaría a tener una ecogenicidad homogénea, como podemos observar acá. Resonancia magnética casi no se solicita para lo que es el vaso, debido a que si bien este busca más especificidad respecto a anormalidades en lo que es el vaso, estas sí pueden ser identificadas gracias a la tomografía.
Entonces casi no se solicitará una resonancia magnética. Pero en caso se solicitaría, en el caso de lo que es la esplenomegalia, sería una vez más para ver el parénquima del vaso. O diferenciar, por ejemplo, si se encuentran algunas tumoraciones o algunas masas anormales, ver el contenido de estas masas. Entonces, sabemos que la resonancia magnética tiene dos modalidades, T1 y T2. En T1 vas a ver a tu vaso hipotenso. Hipotenso siempre respecto al hígado. Como han mencionado ya mis compañeros anteriormente, siempre se compara a la intensidad en este caso, tanto del hígado como del vaso. Y en T2 sería todo lo contrario, veríamos el vaso más hiperintenso respecto al hígado. Pero una vez más les menciono, esto no es lo que se utiliza de primera instancia, lo que se utiliza es la ecografía. Ahora sí hablemos de la esplenomegalia. Como su nombre indica, hablamos de un vaso agrandado, cuyas causas principales está la hipertensión portal, que a su vez su causa también sería la cirrosis. ¿Por qué? Sabemos nosotros que la sangre va a purificarse, por así decirlo, a lo que es el hígado. Sin embargo, si hablamos de un hígado cirrótico, hablamos de un hígado fibrosado que no permite pasar la sangre. ¿Qué genera esto entonces? Que aumente la presión a nivel de la vena porta y por eso se genera una esplenomegalia, como podemos observar acá. Tenemos por otro lado, como otra causa, la leucemia amiloide crónica. Esta enfermedad es una de las enfermedades que genera mayor dilatación del vaso. ¿Por qué se genera esto? Se generan tanto en exceso glóbulos blancos como de manera anormal, los que tienden a acumularse en el vaso y tienden también a hacer que crezca. Como podemos observar acá. Les había mencionado que la tomografía en estos casos se utilizan para aproximar cuál sería la causa de la esplenomegalia. Acá podemos ver algunas hiperdensidades, las cuales nos podrían aproximar a lo que es la leucemia mieloide, debido a que son algunas indicaciones de algunos agregados de glóbulos blancos. Finalmente tenemos como otras causas infecciosas y neoplásicas. Acá también podemos ver una dilatación del vaso y vemos claramente que se debe a una masa anormal. Entonces acá tenemos una comparación, tenemos al vaso de manera normal, a continuación van a ver una esplenomegalia, vemos la comparación de cómo se ve más dilatado, en la que claramente se pasa de los 12 centímetros en su plano, ¿no? Longitudinal. Tenemos por este lado el uso de una tomografía computarizada en la que vemos la forma normal del vaso, que sería en media luna, y a continuación vemos una dilatación clara, ¿no? Acá han medido en este caso, en la ecografía, cuánto es la dimensión longitudinal del vaso y nos da de 15 centímetros. Una vez más les menciono que si pasa de 12 centímetros en su plano cráneo caudal, ya estaríamos hablando de una esplenomegalia. ¿Quién sigue? Ruth C. Creo que tiene el... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Keila, bro, ¿quién está? Disculpe, he tenido problemas con mi audio, por eso estoy presentando desde la laptop de mi hermana. Ah, ok. Ya. Entonces, para continuar con la exposición, hay que recordar que el vaso no se considera un órgano vital, ya que el cuerpo puede sobrevivir sin él. Sin embargo, es el órgano linfoide más grande y tiene un papel importante en lo que viene a ser la inmunidad y la filtración de la sangre. La esplenomegalia se la define como un agrandamiento patológico de este órgano que tiene numerosas causas, como ya lo mencionó mi compañera. Para su diagnóstico empezamos rápidamente por el examen físico, que es muy importante para nosotros en nuestra formación médica. Primero vamos a ver que se le examina al paciente una
en una posición supina y se hace una palpación suave debajo del reborde costal izquierdo. También la palpación se hace en un decúbito lateral. Y aquí, ¿por qué mencionamos este examen físico? Porque hay un grado de esplenomegalia que se clasifica de acuerdo a la palpación. Debemos el grado 0 al grado 5 que vemos aquí, de acuerdo al sistema de clasificación de Hackett, para tenerlo como referencia. Ahora, el diagnóstico por imágenes, como mi compañera lo mencionó, se divide en ecografía, en tomografía axial computarizada y resonancia magnética, y también tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT, que algunas literaturas lo mencionan, pero es poco usado. Y teniendo en cuenta las longitudes, mediante estos exámenes es que vamos a tener grados de esplenomegalia. Lo normal es menor a 12 centímetros, que es el tamaño normal en adultos, pero puede variar teniendo en cuenta el sexo y también el tamaño de la persona, pero dentro de los límites normales es que sea menor a 12. Leve, tenemos un vaso discretamente aumentado de 13 a 15 centímetros, moderado de 16 a 20, y ya hablamos de una esplenomegalia masiva cuando es mayor a 20 centímetros. Empezando por la ecografía, vemos que este es un estudio inicial al ser no invasivo y también al ser accesible, además que la ecografía puede confirmar la presencia de esplenomegalia y nos permite medir el tamaño real del vaso. Por ejemplo, acá tenemos en esta ecografía, vemos un gran tamaño del vaso, tenemos su longitud medida, tenemos de 20.1 centímetros, y la otra longitud de 9 centímetros, que ya supera las medidas que están dentro de lo normal. Igualmente tenemos esta ecografía, vemos una esplenomegalia difusa. Sus medidas son de 15.3 centímetros de longitud y de 8.1 centímetros de ancho, que son dimensiones anormales. Sin embargo, no se observan cambios en su parénquima, el cual tiene una ecogenicidad homogénea. Y aquí vemos otra ecografía que si colocamos a ver las venas esplénicas, que como el doctor lo mencionó, es un signo de hipertensión portal, que es una de las causas muy comunes que nos generan esplenomegalia. Siguiendo con los exámenes, tenemos la tomografía y también la resonancia magnética. Sin embargo, la primera es la más usada. Esto nos permite tener una evaluación más detallada de lo que viene a ser la anatomía del vaso, también el parénquima, permitiendo visualizar lesiones focales, infiltraciones o masas. También es ideal para etiologías neoplásicas, y también se menciona que la tomografía es de elección ante sospechas de trombosis. Entonces, como vemos aquí en la primera tomografía de corte axial, nos permite observar que el vaso se encuentra agrandado, incluso que está desplazando al riñón. En la segunda tomografía corresponde a una esplenomegalia masiva. Esta tomografía computarizada de la cavidad tóraco-abdominal, que es de un corte coronal con contraste, porque nos permite visualizar los vasos, como tenemos aquí la aorta, la vena cava inferior. Entonces, aquí tenemos un paciente con antecedentes de leucemia linfocítica crónica, que es una patología que nos lleva a una esplenomegalia. Vemos aquí en su tomografía un vaso notablemente grande que sobrepasa la fosa ilíaca izquierda, e incluso en la parte superior tenemos elevando al hemidiafragma izquierdo. Y como vemos aquí con la letra K, el riñón se encuentra desplazado. Y para terminar, algunas literaturas mencionan que el PET-CT, como vemos aquí en la segunda imagen, es muy útil al momento de diagnosticar lesiones malignas. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Los compañeros? ¿Aportes, dudas? ¿Se entendió todo? ¿O nada? Todo estuvo muy claro, doctor. A ver, yo tengo algunas precisiones para hacer y correcciones. Vayan poniendo desde el inicio las primeras imágenes.
Desde eco. Creo que arrancó exponiendo Karen, ¿no? Sí, doctora, ahora presento. Avanza, 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 Karen. Ey, ey, ey. Dijiste póstero inferior. ¿Cuál es póstero inferior? Dígame con el puntero. Ya. Esta zona decía que el hígado en la cara ínfero-posterior presenta una relación estrecha con el riñón derecho. Y los inferiores, Ínfero-posterior. claro, ves abajo, o sea, yo no puedo usar guíate del diafragma inferior es abajo, o sea, no es, sí, o sea, recuerda que el diafragma, Ah, no, el hígado con el riñón. claro, por eso, pero póstero inferior, o sea, señálse, señala con el puntero cuál es póstero inferior, pues. Sí se logra ver. Sí, 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 a ver. La cara ínfero-posterior del hígado se encuentra en estrecha relación con lo que viene a Ya, ser el riñón derecho. pues ahora sí, ya, listo, listo, Karen. Ya, avanza, avanza, luego avanza. Ah, ya, decías, Karen, mencionabas, generalmente, claro, supongo que es un término coloquial, más blanco, pero sabemos No, que el término hiperecoico. técnico es hiperecoico, ajá, y no han tocado los grados. Yo les pedí que toquen los grados de este dato, que eso es importante. Por ecografía, basta de ecografía para que sea grado 1, 2, 3 o lo leve, moderado, severo. No me han tocado los grados. Hubiera sido bueno también que mencionen si la elastografía es útil o no y cuándo se usa. Avanza, Sí, avanza, avanza luego. sí se había leído sobre eso. Pero no lo han puesto, no han puesto grados. ¿Qué hay signos ecográficos puntuales? ¿Cuál es grado 1, grado 2, grado 3? Avanza, 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 avanza. Ey, ey, ey. Creo que eso fue lo que expuso Omar, ¿no? Una recomendación, Omar. No, Doctor, fui yo, doctor. Omar, siempre hay que saludar a la audiencia cuando exponemos, ¿no? O cuando dijimos a alguien. No ha ya, doctor, saludado. Tus es que, compañeros. No, no, ajá, no. no Sabes saludé que la porque, cortesía, sabes que la cortesía siempre va adelante. sí, doctor, solamente que no saludé porque No, como no, era una exposición seguida, pues ya no, o sea, dije, no, ah, no, no, ya no, está no, exposición, no. ¿no? Es que tú empiezas como nuevo, pues. No hay justificación para no saludar. Siempre saludamos. Avanza, avanza. Avanza, 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 avanza. A ver, avanza, avanza. Avanza, avanza. Avanza, avanza. Ay, ay. Dijiste corte. No, no. Hemos dicho que en resonancia son planos, porque son planos de adquisición. Dijiste corte coronal, ¿no? No, no. Son plano coronal, ¿sí? Sí, Avanza. doctor, ajá. Avanza, avanza, avanza. Otras cosas que quiero ver. Sigan, sigan, sigan. Ya, sigan. Siguen. Sigan, sigan, sigan. Ay, no, no, pum, pum, pum. La anterior, en la fase arterial y venosa. Ay, ay. Bien, eso es importante, que mencionaron esto sí lo han explicado muy bien, ¿no? Es importante, es, digamos, vital saber que el vaso en la fase arterial se ve atigrado, se ve heterogéneo, ¿sí? Al comienzo, pacientes con trauma abdominal cerrado, les pedían tomografía y en fase arterial. El cirujano veía eso,
pensaba que eran lesiones, que eran traumas y los operaban, vasos normal. Entonces, idealmente el vaso se ve en fase venosa. No se olviden de eso, por favor, ¿sí? Tienen que ver en fase venosa. ¿Sigan? Sigan. Sigan. Y las dimensiones, ya les dije, en pacientes de altura, normalmente tienen el vaso 1 o 2 centímetros mayor que los de la costa, ¿sí? Mayor que los de la costa. Creo que también el término TAC, le mencioné, ya no existe TAC, es TC o TEM, ¿ya? En general, buena exposición, faltó los grados en de la esteatosis hepática, ¿sí? Que les pedí, bueno, tienen 16, ¿ya? Tienen 16. Si desean mejorar, podemos Doctor, conversar después. Dime, Omar. ¿se lo puedo mencionar los grados de esteatosis hepática? Oye, no, Es que pues, sí, no, ¿quién pueda? Que tiene que ya, ver imágenes. Tiene que ver imágenes con los signos. Esteatosis hepática, grado 1, se ve tal y tal 2, tal y tal, eso es en la ponencia. Listo, muchachos. Esta semana hablé con Ayeli para no de práctica presencial porque no voy al hospital. Podríamos hacerlo virtual el viernes o si no, 2 prácticas en uno la siguiente semana. Coordinan y me avisan, por favor. Sí, doctor, ya le confirmo. Ya. Nayeli, Elizabeth, las ponencias lo vas juntando, que te envíen a ti, para que luego tú me lo envíes, ¿sí? Listo, doctor, ya le envío. Buenas noches, cuídense. Hasta luego.